Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Luis Camargo, que lo tengo acá al lado mío. Bueno, gracias Flor por tu presentación. Un saludo grande a toda la audiencia de Radio Nacional. Es un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para usted y gracias por estar. Bueno, lo dejamos con Flor, que empezamos, lo escuchamos. Bueno, la película Argentina 1985 es una película que está basada en el juicio a las juntas militares en la década de 1980, que un grupo de abogados investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina. Esta película se estrenó el 29 de septiembre en los cines. Hoy la vamos a poder ver por algunas plataformas oficiales y no oficiales también. El director es Santiago Mitre y bueno, acá Luis nos va a explicar un poquito de la historia y qué tiene que ver hoy en día con la justicia. Lo primero que me gustaría destacar es que es una película absolutamente necesaria, digamos. Necesitábamos tener un film que trajese a la actualidad esa parte tan importante de nuestra historia, los inicios de la democracia y qué se hizo con todo lo que había ocurrido en relación a la dictadura cívico-militar recién dejada atrás en ese momento. Desde el punto de vista cinematográfico, es una película, en realidad uno podría decir bastante clásica, con ribetes hollywoodenses. Leí el otro día que uno de sus productores, Axel Kuchevaski, le había dicho a Santiago Mitre y a Mariano Ginás, guionistas, que le dio una vuelta al guión. Ellos habían presentado un guión inicialmente muy de tipo autoral, digamos, con una estructura narrativa de tipo coral, no lineal. Y bueno, Kuchevaski le dijo, no, vamos a hacer una película más bien clásica porque necesitamos que se entienda, que sea una historia que llegue a la gente de manera sencilla y fuerte, y así efectivamente se hizo. No intervino para nada, no intervinieron fondos nacionales, el Inca no intervino y se hizo con los fondos de Amazon. Digo que es una película esencial porque independientemente que cuenta la historia puntual de un fiscal, del fiscal Estracera en ese momento, también da cuenta de el lugar, el rol que tenía la justicia por entonces, por ese inicio de la democracia, y muestra que, bueno, había un compromiso social muy fuerte por parte de la justicia, más allá de los ribetes políticos y las polémicas que se han suscitado acerca de, bueno, la intervención o no en la película de Alfonsín o del ámbito político. Pero me parece que la película muestra bien la importancia que en ese momento tenía para la sociedad argentina la justicia, el sistema judicial. Como sabemos, nosotros hemos tenido digamos, como un deterioro importante del sistema judicial, al punto tal de que es uno de los sistemas o de los poderes con mayor desprestigio actualmente, y uno podría pensar que esto no era así en aquel momento y que algo ocurrido a lo largo de los años de nuestra democracia, que este desprestigio de lo judicial se ha hecho patente. Personalmente, como bien decía Flor, yo llevo muchos años trabajando en el sistema judicial y en algún punto, lamentablemente, debo acordar con esta sensación general que hay en el imaginario social de que la justicia no funciona, a diferencia de lo que sí ocurría y lo que sí muestra el juicio a las juntas en ese momento, más allá de lo que pasó después, con las leyes de obediencia debida, punto final, indultos. Pienso yo que hoy es un momento en el cual la justicia, el Poder Judicial, efectivamente, ha perdido en algún sentido su horizonte. En la película se muestra bien que allí tenía el horizonte de juzgar un hecho muy fuerte para lo social. En este momento la justicia no se sabe muy bien cuál es el fin último. En todo caso, uno podría pensar hasta que incluso ese fin está absolutamente tergiversado, que quizás el fin del sistema judicial muchas veces es quizás hasta autosatisfacerse a sí mismo, digamos, que ya no es tanto el fin generar algo del orden de lo justo, de la justicia, sino sostenerse como institución.
digamos, dando por punto central de su funcionamiento, hasta yo diría el sustento económico de quienes integran el sistema judicial, pero también de los que viven de él, ¿sí? Todo el sistema jurídico de nuestro país. Y en este sentido me parece que la película nos enseña esto, que es necesario quizás en algún momento volver hacia atrás en cuanto a los fines últimos de un sistema tan importante como es el judicial, para centrarnos en lo que corresponde, el hecho de hacer justicia. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Luis? ¿Alguna opinión? No, bueno, hola Luis, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? No, lo que yo pensaba, yo vi la película, por mi edad, yo tengo más de 60 años ya. Y lo que me quedó a mí de la película, más allá de distintas críticas por ahí, decían, bueno, no se habló de la CONADEP, no se habló del presidente Alfonsín y esto y aquello, mostrar a las nuevas generaciones, fundamental, mostrarle a las nuevas generaciones, ¿sabe qué, Luis? Las bestias que gobernaron este país en ese periodo y lo que hicieron. Eso debe quedar grabado a fuego en todos nosotros. La brutalidad desde el Estado, lo que hicieron desde el Estado, estos impresentables realmente. Eso es, después se pueden hacer un montón de análisis, comparto con lo que usted dice, pero a mí lo que me quedó siendo de esa generación, yo tenía 16, 17 años, y justo me tocó ir a estudiar en el año 78, 79 a La Plata, la brutalidad y cómo fueron dueños de todos nosotros, hicieron lo que quisieron. Absolutamente. Sí, sí. Por eso comparto 2 palabras: nunca más. Eso debe quedarnos grabado los argentinos. Yo cuando uno ve en las redes por ahí dice, no, que los políticos corruptos y que esto y que aquello y que lo otro, y algunos hasta dicen, sí, tiene que venir un mano duro, un militar y esto se arregla. Quiero que les quede grabado los testimonios de las personas que cayeron en manos de estos salvajes, de estas bestias, de esos, y me dedico a ellos. Yo no englobo a todos, pero a esos, en ese tiempo, todos los que se prestaron a eso, porque hubo militares y hubo civiles también, absolutamente. Eso que nos quede grabado en la memoria, que nunca más, dictadura civil, militar, sí, empresarial y eclesiástica, sí, ¿no? No nos olvidemos. Exactamente. Pero para retomar esto de la idea central de la charla y de la película, vos fíjate que esto fue posible porque hubo un fiscal, y esto la película me parece que lo muestra muy bien, que no le importó otra cosa que hacer lo que le mandaba, le ordenaba su función. No pretendía estrellato, no pretendía nada más que hacer lo que tenía que hacer un fiscal. Creo que eso es algo que hemos perdido hoy. Digamos, los jueces no se sabe, o los magistrados no se saben muy bien. Eso seguro. ¿Qué es lo que les interesa hacer? Exacto. Pero no sé si les interesa realmente generar algo del orden de la justicia. Esto no quiere decir que no se genere. Se genera algo del orden de lo justo en el dispositivo judicial, pero muchas veces como algo que está dado por añadidura, como algo que no es lo central, sino que se produce. Se añade, sí. Como que no queda otra, sí. ¿no? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Digamos, en el mismo movimiento a veces se produce algo del orden de la justicia, pero que no es el sentido principal del funcionamiento judicial. Cuando ese fiscal Estracera, y en la película, pero también en la realidad, muestra claramente que a él no le interesaba otra cosa que hacer lo que tenía que hacer, y nada más. Sí, y además, vos fíjate, Luis, que los primeros minutos de la película nos cuenta, digamos, esto del costado más humano de este hombre, claro, que no se quiere hacer cargo de ese paquete que le van a tirar por la cabeza, porque sabe que si llega a su fiscalía lo va a tener que hacer en serio y se las va a tener que jugar, ¿no? Y también es consciente de que lo podían usar, de que después podía no pasar nada. Bueno, yo también estuve un poco siguiendo las críticas que recibió esta película, ¿no? De cómo no introdujo este tema o estos personajes, o que el abogado defensor de los militares era uno solo cuando eran un montón. Y digamos, ahora, yo pienso, ¿no?
y no soy del métier del cine, una película es una obra de arte que, digamos, que es la elección del director. Hacer esta película. Es como cuando hablamos de Iluminados por el Fuego, y también una de las críticas es, al final en Iluminados por el Fuego se presenta que todos los militares hicieron cualquier cosa con los chicos en Malvinas, cuando en realidad también hubo gente que se hizo cargo de llevar y de traer, ¿no?, a su tropa como tenía que ser, ¿no? También aparece esa crítica. Bueno, pero es la película que hicieron. Quiere encontrar otra versión con otros elementos, bueno, hagan otra película, ¿no? Me parece que está muy bueno que haya producción y que cuente las diferentes miradas y los diferentes relatos, ¿no? Sobre Malvinas, sobre esta época que fue la última dictadura militar y el juicio a las juntas. Me parece que es tan valioso que haya una película así como Totalmente. esta, como fue también la otra película ganadora del Oscar con Norma Leandro, ¿no? Fue tan valiosa y seguramente la habrán criticado y le habrán criticado un montón de cosas también, pero es muy importante que exista y que se produzcan otras también. Los psicólogos solemos decir, junto con Lacan, que la verdad tiene estructura de ficción y que además siempre la verdad es no toda, o sea, no puede ser dicha toda. Necesariamente es parcial. Una película es siempre un recorte parcial de la historia que nunca va a poder ser abordada como una totalidad. Y hay que leerlo así. Esta es la historia del fiscal Estracera y su equipo, y podrá venir otra que ponga el énfasis en la importancia que tuvo Alfonsino, ¿no? En ese proceso, etcétera. Por eso digo, me parece que hay que tomarlo así. Acuerdo absolutamente con lo que dice Pilo en relación a que, por un lado, quienes vivimos esa época por edad, recordamos cosas que ya por el paso del tiempo habíamos olvidado y que esta película nos las vuelve a traer al presente y está muy bien. Y por otro lado, que ponen en tapete de la juventud cosas que desconocen, aunque sea para discutirlo en función de estas críticas que se puedan hacer a la película, pero bueno, empiezan a conocer de que hubo algo que se llamó juicio a las juntas y que, etcétera, etcétera. Entonces esto me parece sumamente válido. Insisto, más allá de los méritos cinematográficos del film, que los tiene, pero creo que no hubiese sido lo mismo si la historia hubiese sido otra y si, no sé, si los actores no hubiesen sido Darín, Fleschner, Lanzani, etcétera. Digo, en este sentido es una película bastante clásica, común, no sobresale por esto. Lo importante es lo que cuenta, cómo lo cuenta también, pero lo que cuenta. Entonces, me parece que en este sentido es, como decía al inicio, una película necesaria, indispensable. Después veremos cuál es su derrotero. Sí, se la compara obviamente con la historia oficial, por un lado, por las cuestiones de la dictadura y esto que la pudo llevar en ese momento la película al Oscar, y también con El secreto de sus ojos, que también fue al Oscar, por lo que es el funcionamiento del sistema judicial. Digamos, en ese punto sería como un mix de ambas, sí. Y estaría como bien encaminada para pensarse en relación a los Oscars. Pero digo, esto es lo menos importante. Lo importante es, digamos, cómo se inscribe en nuestra historia un film como este hoy, y que es sumamente importante. Insisto, en un momento en donde lo judicial, y lo digo por haber trabajado muchos años ahí, estoy desde el inicio del Poder Judicial en la provincia, en este país, no goza precisamente del mejor prestigio, y con razón. Bueno, eso es de verdad. Me gustaría cerrar con la frase que dijo Pilo anteriormente, nunca más, que es lo que esperamos siempre, bueno, de la justicia, ¿no? Que nos apañe un poco y sea realmente justo. Bueno, un gusto, Luis, realmente conocerte y tenerte en nuestros sures, obviamente, así que bueno, gracias a Flor también por traernos a Luis. Gracias a ustedes. Un abrazo a los dos. Abrazo. Grande.